Justifíquenme nada más. La orden. Orden de desalojo. ¿Dónde está? A ver, este ministerio. Que no viene Roberto Mandado, que no viene orden. Que no viene nada. No, problema. Es cierto. Que venga Maduro y ordena a todo esto esta gente pagado por el gobierno. ¿Quién más? Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O'Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también, por complicidad, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemex Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! En Ciudad Juárez, y antes de asistir al foro de seguridad, que es el primer foro que vamos a llevar a cabo en el país para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia, me invitó Javier Corral a pasar a esta obra inconclusa. Es un hospital de especialidades que incluso lo dieron como inaugurado y quedó totalmente abandonado. Afuera tiene una fachada, es una escenografía, como si estuviese terminado, pero aquí adentro pues es obra negra. Una obra negra, sí, abandonada completamente. Así como este hospital, porque
y no es para consolar a los habitantes de Chihuahua o de Ciudad Juárez. Así hay 57 en todo el país. Entonces, antes de construir nuevos hospitales, vamos a dar prioridad a la terminación de estas obras inconclusas que hay en todo el país. Miles de millones de pesos invertidos. Aquí ya se está vandalizando. Este hospital de especialidades está junto con un centro oncológico que también está en el abandono. Hace falta este centro oncológico en Juárez y este hospital, desde luego, de especialidades. Entonces vamos a dar atención especial a estas obras inconclusas que tienen que ver con la salud, pero así también está, desgraciadamente, lo educativo, caminos, reclusorios abandonados. Hay un cementerio de obras por todo el país. Entonces queríamos informarles sobre esto. No se trata de culpar a nadie, desde luego que hay responsables y culpables. Aquí se trata de que la gente conozca, de que todos los mexicanos sepamos de esta amarga realidad y cambiar las cosas. Vamos a hacer un esfuerzo conjunto con el gobierno de Javier, con el gobernador de Chihuahua y el gobierno federal para que pronto esté funcionando este hospital de especialidades y la unidad para atender a los enfermos de cáncer. Muy bien. Esta es la planta de polietileno de la empresa Odebrecht. Está aquí en el sur de Veracruz, cerca de Nanchital y de Coatzacoalcos. Es famosa esta empresa Odebrecht porque desató los escándalos de corrupción que están simbrando en varios países del mundo. Está preso el dueño de esta empresa de apellido Odebrecht, y en Estados Unidos, donde se le ha iniciado un juicio, habló, dio su testimonio de los sobornos que entregaba a todos los gobiernos para tener contratos y hacer plantas como esta y otro tipo de obras. Era una empresa contratista muy importante. Los estadounidenses, a su estilo, le bajaron la condena y por eso habló, soltó la sopa de los sobornos a los altos funcionarios en Brasil. Hay presos de este caso en Brasil. Lo mismo está detenido el que fue secretario de Transporte en Colombia por recibir soborno. Está huyendo el expresidente de Perú, Toledo, y desde luego confesó que en México también entregó sobornos por más de 10 millones de dólares. Esta planta se inició cuando Felipe Calderón estaba usurpando la presidencia de la República. Felipe Calderón le otorgó a Odebrecht un contrato para abastecer a esta planta de polietileno, abastecer de la materia prima para hacer el polietileno, el gas etano que se produce en Chiapas, en Tabasco. De allá traen el gas etano de Pemex para la operación
de esta planta. Aquí enfrente está el complejo petroquímico Cangrejera, que es de Pemex, pero está trabajando, como dicen los técnicos, con baja carga. No tiene gas etano, porque Calderón autorizó la venta de gas etano a Odebrecht a precios preferenciales. Y una vez que consiguieron ese contrato para abastecer la planta de gas etano, una vez que lograron eso, con ese contrato consiguieron créditos. ¿Y quién creen ustedes que entregó los créditos? Pues también el mismo gobierno de Calderón, a través del Banco de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, les otorgaron créditos para hacer esta planta. O sea, un negocio redondo, porque no hay inversión. Por el tráfico de influencia obtienen el contrato para el abasto de la materia prima, del gas etano. Y con ese contrato, con ese convenio, obtienen créditos otorgados por el mismo gobierno. Por eso, mi interés de dar a conocer a ustedes lo de la operación de esta planta. ¿Saben qué es lo peor? No solo los sobornos, lo peor es la impunidad, porque en los países a los que hice referencia se está juzgando a los responsables. Hace como 4 o 5 días salió el procurador de México, el Procurador General de la República, a decir que el caso de Odebrecht con los sobornos en México, donde está inmiscuido Calderón y seguramente Peña, en el caso de los sobornos en México se cierra la investigación. Es decir, se reserva la información por 5 años, se va a blindar, que no sepamos los mexicanos, que no se investigue nada sobre este asunto. Afortunadamente faltan nada más 15 meses y va a haber un cambio verdadero en México. Se va a terminar con la corrupción y todas estas cosas van a pasar al anecdotario, van a pasar a la historia, al basurero de la historia. No vamos a permitir nunca más el tráfico de influencias, no se van a recibir sobornos y vamos a acabar con la corrupción. Yo no soy igual a Salinas o a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Somos distintos. ¡Los quiero! ¡Desaforadamente! La carrera política de Andrés Manuel López Obrador no se limita a los 18 años previos a ocupar la presidencia de México. Esto se remonta a 1976, cuando a los 23 años López Obrador se sumó a la campaña del poeta Carlos Pellicer para senador de la República por el PRI. Un año más tarde, fue elegido por el entonces gobernador de Tabasco para dirigir el Instituto Indigenista del Estado. Los 5 años en el cargo le sirvieron para recorrer comunidades y darse a conocer entre su gente. Ahí en Tabasco, Andrés Manuel también se convirtió en dirigente del PRI, partido al que renunció por no estar de acuerdo con los métodos de selección de sus candidatos. En ese tiempo también nació el llamado Frente Democrático Nacional, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. El Frente era una coalición de partidos de izquierda que postuló a Andrés Manuel como candidato a gobernador de Tabasco en la elección de 1988. Sin embargo, López Obrador solo consiguió poco más del 20% de los votos. Aquel fue su primer revés político, pero también la plataforma para consolidarse al frente de la oposición. Al año siguiente, el Frente Democrático Nacional se convirtió en lo que hoy es el PRD, y López Obrador fue el primer dirigente del partido en Tabasco. En 1991 encabezó el llamado Éxodo Democrático, una protesta pacífica con la que llegó hasta la Ciudad de México para reclamar un presunto fraude en la elección de al menos 6 municipios de Tabasco, donde el PRI había ganado. La presión ejercida por la protesta, que concluyó en el 92, orilló a las autoridades electorales a anular los comicios en los municipios en disputa, y también a la renuncia del entonces gobernador de Tabasco, Salvador Neme, quien había sido contrincante de López Obrador en la elección de 1988. Para 1994, López Obrador volvió a la carga por la gubernatura del estado, ahora con el PRD. El resultado nuevamente fue adverso.
perdió la elección frente a Roberto Madrazo, quien años después sería el candidato del PRI a la presidencia. Obrador impugnó la elección por fraude, y a su protesta se sumaron el PAN y el PT, y aún así no pudieron evitar que el PRI se quedara con la gubernatura. Ese fue su último intento por dirigir en el Estado. Ya en 1996 optó por postularse a la presidencia nacional del PRD, partido que dirigió hasta 1999. En esos años, el Sol Azteca se convirtió en la segunda fuerza política del país y llegó a gobernar en Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur. La dirigencia del PRD fue el trampolín político de Andrés Manuel López Obrador. Un año después de dejar la cúpula perredista, se postuló como candidato al gobierno del todavía Distrito Federal. Esta vez las urnas estuvieron de su lado, y en diciembre del 2000, Andrés Manuel se convirtió en jefe de gobierno, el mismo año en que Vicente Fox llegó a la presidencia. La administración capitalina de López Obrador se caracterizó por el impulso de programas sociales, principalmente para adultos mayores, así como por la construcción de segundos pisos en el periférico. 2004 fue un año clave en su carrera política. El gobierno de Vicente Fox, a través de la PGR, promovió un proceso de desafuero en su contra por desacato a una orden judicial. Esta impedía al gobierno capitalino continuar con la construcción de una entrada de automóviles en el predio El Encino, en Santa Fe. Ese mismo año, López Obrador fue reconocido como el segundo mejor alcalde del mundo. En 2005, el Congreso de la Unión aprobó retirar el fuero al político tabasqueño, lo que imposibilitaría a López Obrador para participar en la elección del 2006. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. Dentro de la ley. Finalmente, Andrés Manuel estuvo en la boleta electoral y se enfrentó a Felipe Calderón, candidato del PAN, y a Roberto Madrazo del PRI, en una de las elecciones más polémicas en la historia política del país. Felipe Calderón ganó la presidencia de México con una diferencia de votos mínima sobre López Obrador, quien impugnó la elección al acusar fraude de parte del panismo. La protesta pacífica de Andrés Manuel se radicalizó en la Ciudad de México, que había convertido en su bastión político. Junto a sus seguidores, bloqueó Paseo de la Reforma para exigir al Tribunal Electoral que se abrieran los paquetes y se contabilizara voto por voto. El punto más álgido de esta manifestación fue cuando en noviembre de 2006 Andrés Manuel rindió protesta simbólica como presidente legítimo de México. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Para muchos había perdido credibilidad y para otros fortaleció su presencia en el país. Pasaron 4 años para que López Obrador volviera a la escena pública. Y en 2010 anunció en el Zócalo capitalino su participación en la elección presidencial de 2012. Empezó un nuevo recorrido por todos los estados del país. Su rival político ahora sería Enrique Peña Nieto, del PRI, y Josefina Vázquez Mota por el PAN. La elección tuvo un margen más amplio en la diferencia entre el ganador de los comicios y el segundo lugar, que nuevamente fue para Andrés Manuel. Esta vez el fraude que acusaba el tabasqueño sugería la compra de votos en campaña por parte del exgobernador mexiquense. Dicen que la tercera es la vencida, y si los votos no le daban la razón en 2018, López Obrador dijo que se retiraría de la contienda presidencial. Esta vez no lo haría de la mano del PRD, sino de Morena, el movimiento que él mismo fundó en 2014 y del que fue el primer presidente del partido. Su presencia a nivel nacional y su discurso contra la corrupción lo colocaron como favorito en las encuestas, pero en política nada es definitivo. Con el panismo dividido, pero representado en Ricardo Anaya y José Antonio Meade como abanderado de un debilitado priismo, López Obrador consiguió que el 1 de julio del 2018, más de 30 millones de mexicanos apoyaran su proyecto. Con más del 50% de los votos, se convirtió en presidente de México y celebró el triunfo en las urnas desde un templete en el Zócalo. Arropado por sus seguidores, a quienes solo les pidió esto: ténganme paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, me da mucho gusto el poderme comunicar esta noche histórica con ustedes. Es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación del mandato, una consulta para preguntarle a los ciudadanos si
deseaban o no que continuara el presidente de la República. Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo con la democracia representativa, avanzar hacia la democracia participativa, porque eso es la esencia de la democracia. El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo momento el derecho, la facultad para cambiar la forma de su gobierno. No olvidemos que el pueblo es el soberano. No tenemos un rey en México. No hay una oligarquía, es una democracia. Y es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide. Estoy muy contento porque a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy. Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos. A pesar de que no se instalaron casillas, solo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en el 2018, una tercera parte de las casillas. En muchas cabeceras municipales no hubo casillas. En mi pueblo, en Tepetitán, donde siempre se instalan casillas, en esta ocasión no hubo casillas. Las pusieron a 30, 40 kilómetros de distancia. Pero en todo el país la gente buscó la casilla y se movilizó a pie, en cayuco, en lancha, a caballo, en camionetas, como pudieron, y fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia. Y quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo termine mi mandato. Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. ¿Qué les puedo decir? Pues que amor con amor se paga, que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Para los conservadores y sus intelectuales orgánicos, les digo que nunca habíamos llevado a cabo un proceso de esta naturaleza en el país, que fueron muchos los que participaron. Decía que no se instalaron todas las casillas, pero obtuve más votos ahora para que yo continúe que en el 2006, claro, ahí hubo un fraude, pero formalmente creo que me dejaron 14.700.000 votos aproximadamente. Calderón 15 millones. Pero ahora
pues se calcula que 15.671.000 es la proyección que tiene. Es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006. Y también más que los que obtuve yo en el 2012. Y más que los que obtuvo Anaya en la elección presidencial pasada. Él obtuvo 12.610.000, segundo lugar, y el tercer lugar, José Antonio Meade, 9.289.000, y ahora 671 millones es lo que se está calculando a favor, y en contra como 1,5 millones. Además, fueron muy pocos los votos nulos, de acuerdo al INE, de 1.6 a 2.1 de votos nulos. De modo que fue una muy buena votación, una buena jornada, y lo esencial, repito, es que estamos haciendo valer la democracia. Imagínense ustedes si el día de mañana pasa el tiempo y gana una elección, un presidente, hombre o mujer, y a los 2 años se demuestra que incumple con su responsabilidad social, que se dedica a robar, a saquear. Bueno, ya existe en la Constitución este procedimiento de la revocación del mandato. Y ojalá, y hacia adelante, pues los presidentes se comprometan a que sin necesidad de llegar al 40% para que sea válida la elección, porque eso es lo que se establece ahora en la ley de leyes, que es la Constitución, 40% del padrón. Aún sin eso, si se pierde en una consulta, pues hay que dejar el cargo, porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, no se puede gobernar sin autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral, no se tiene autoridad política. No le hace que no sea vinculatoria la consulta, no se alcance el 40% de participación. El gobernante tiene que tener vergüenza, tiene que tener dignidad y no estar a fuerza, porque eso no es democracia, eso es legalidad, pero no necesariamente democracia. Entonces, muchas gracias a todas, a todos, sí, con todo mi cariño, a los conservadores, llamarlos con todo respeto a la reflexión, a que se serenen. En la democracia se gana o se pierde, y no hay que optar por la abstención o por decir, como voy a perder, ¿para qué participo? Entonces no se es demócrata, porque lo importante es ejercer el derecho que tiene uno a manifestarse de manera pacífica. Es muy cómodo, bueno, muy conservador, el decir, quiero la democracia, pero cuando me conviene. Quiero la democracia cuando
voy a sacar provecho, cuándo voy a mantener o acrecentar mis privilegios. Entonces es cuando quiero la democracia. Pues fíjense que eso no es la democracia, es exactamente lo opuesto. La democracia es el poder del pueblo, es el mandar obedeciendo y sobre todo mandar sirviendo al pueblo. Y no olvidar nunca de que el pueblo es el soberano, es nuestro amo. Y él pone y él quita. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Iba yo a dejar esto para la mañanera, pero yo creo que es un momento estelar, importante, y mañana vamos a seguir hablando sobre este importante, trascendente asunto. Yo les doy las buenas noches y así todo mi cariño, pero sincero, les quiero mucho. Una vez dije, cuando me desaforaron, les quiero desaforadamente, yo sigo teniendo un gran amor al pueblo de México, a todos ustedes. No odio, por eso soy feliz y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar, porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Nada más vamos a terminar la obra de transformación, eso sí, porque en estos 2 años y medio que nos quedan, a fondo, para dejar bien sentadas las bases. Ya hemos hecho bastante, pero todavía vamos a hacer más. Y vamos a hacer más, como siempre, entre todos. Entre todos. Y hacer más entre todos significa darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Hay que ser verdaderamente humanista, llevar a la práctica el amor al prójimo, no creernos más que nadie. Todas las religiones tienen como principio fundamental el amor al prójimo, el que actuemos con justicia. Y desde antes de Cristo, los griegos decían que el mejor gobierno era el que procuraba la felicidad del pueblo, el amor a nuestros semejantes, el amor al pueblo. Muchas gracias de todo corazón. Ya empezó a llover, va a llevar tiempo todavía. Y se está afectando más a la población pobre, los que no tienen líneas de conducción de agua, no tienen infraestructura, ya hay que llevar agua en pipas. Entonces vamos a reforzar
el apoyo y se van a tomar algunas medidas adicionales y hoy voy a firmar un decreto con ese propósito. Es resolver el fondo a mediano y a largo plazo el problema y reforzar acciones de inmediato, quizá siendo estrictos en nuestra valoración. Las soluciones que nosotros estamos proponiendo y se van a llevar a cabo con el apoyo del gobierno del Estado y con el apoyo de los gobiernos municipales, nos van a permitir seguir trabajando hacia adelante, pero vamos a poder garantizar agua 8 o 10 años hacia adelante. Y ya vienen otras autoridades para que se continúe invirtiendo y se amplíe el plazo. Pero nos comprometemos a que antes de que termine este gobierno se tenga abasto de agua para 8 o 10 años hacia adelante, empezando ahora con este plan de reforzamiento. Le voy a pedir pues al ingeniero Germán Martínez de Conagua que nos exponga sobre esta propuesta y el secretario de Gobernación pues va a explicarles también sobre un decreto que se va a suscribir, repito, el día de hoy, y el general, subsecretario de la Defensa, va a informarles sobre el reforzamiento del plan DN3 para abasto de agua. Ya se está haciendo, están aplicando el plan DN3 desde hace algún tiempo, bombardeando nubes, con pipas, pero se va a reforzar la acción de la Secretaría de la Defensa en Nuevo León. Entonces, Germán. Con su permiso, señor presidente, señor secretario general, vamos a presentar brevemente el reforzamiento de las acciones del gobierno federal que se están realizando en este momento en el estado de Nuevo León para abatir el déficit que se tiene actualmente en el abasto de agua. Tenemos 5 conceptos principales: el financiamiento del acueducto El Cuchillo 2, el financiamiento de la presa La Libertad, una actividad importante que empezó el día de ayer, la conexión del canal Chapotal al acueducto Cuchillo 1, apoyo mediante suministro de carros tanques y otros, y decreto presidencial. Adelante, por favor. Como lo mencionaba el presidente, una de las acciones a mediano plazo para abatir el déficit actual del desabasto correspondiente a 3 metros cúbicos por segundo, a finales del 2023, el financiamiento del acueducto El Cuchillo va a ser una realidad. El gobierno federal va a apoyar con un monto total a través de un financiamiento de Banobras de 15,700 millones de pesos. Banobras aportará
en financiamiento 7.850 millones. Los estados o el estado financiará 4.710 y los municipios 3.140 millones de pesos, para dar un total de 15.700 millones de pesos. El beneficio que se tiene para obtener este crédito de Banobras es que el Estado de Nuevo León tiene un cupón cero de 3.500 millones de pesos de Banobra, con beneficios muy importantes para el gobierno del Estado de Nuevo León. El gobierno federal también pagará los intereses que se deriven del crédito de Banobras. Este proyecto abatirá, como dije, el déficit total que se tiene actualmente de 3.000 litros por segundo en la zona metropolitana de Monterrey. Adelante, por favor. Otra de las acciones importantes, la presa Libertad está en construcción. La presa Libertad va a aportar un poco más de 1.500 litros por segundo. Esta es una presa que va a terminarse también en el año 2023. El gobierno federal ha aportado como inversión 3.301 millones de pesos. En el año 2019 se aportaron 12 millones, en el año 2020 578 millones, en el año 2021 1.008 millones y en el 2022 ya se depositaron 585 millones de pesos adicionales. Se estima invertir por parte del gobierno federal 1.118.5 millones de pesos adicionales para concluir la construcción de la presa. Esta presa, como decía, 1.500 litros por segundo adicionales a los que va a aportar el cuchillo. Es una presa que está en construcción y va a aportar a la planta potabilizadora San Roque con un acueducto de cerca de 100 kilómetros. Adelante, por favor. Una de las acciones más importantes para atender la emergencia inmediata en la zona metropolitana de Nuevo León, el gobierno federal estableció un acuerdo con la zona agrícola citrícola cercana a la zona metropolitana de Monterrey hasta por 1.000 litros por segundo. Esta es una acción que ya inició su distribución el día de ayer a las 00 horas con el llenado de los tanques que distribuyen agua a la red de abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Monterrey. Se están llenando los tanques, esperamos que el efecto de esta conexión ya se esté sintiendo en la población. Todo este proceso es para llegar a las partes más marginadas del área urbana de Monterrey. Es importantísimo que donde no hay infraestructura, donde no hay ahorita posibilidades de que llegue el agua, con esta conexión que se va a dar, vamos a alcanzar de las zonas más desprotegidas. Este convenio, con posibilidades de ampliarlo, es de 2 meses que operará 14 días, las 24 horas, o sea, 2 días por semana en promedio. Adelante, por favor. También de las acciones inmediatas es el apoyo que está brindando la Secretaría de la Defensa Nacional. Está apoyando ya con carros tanque para llegar, como decíamos, a las zonas más desprotegidas donde no llega agua y que se les va a proporcionar ahorita más agua a través de tanques, de carros tanque, para que lleguen 100 pipas, hasta 100 pipas que ya están en proceso de incorporarse. Actualmente hay 48 pipas y se va a incrementar hasta 100 pipas. Esto adicional a lo que ya tiene el gobierno del estado. Otros apoyos que está dando el gobierno federal son apoyos administrativos, facilitar al organismo operador la perforación de pozos emergentes necesarios para incrementar los volúmenes de agua para uso público urbano. De este volumen de agua que se va
a obtener de 220 pozos que están en perforación, rehabilitación y mantenimiento. Se está invirtiendo 385 millones de pesos. Dentro de estas actividades de habilitación de pozos, como lo mencionaba el presidente, tenemos convenios actualmente con las principales industrias que van a aportar hasta 500 litros por segundo. Ya están los convenios establecidos y se han incorporado ya volúmenes de agua a la red. Se espera que en estos días también ya se esté facilitando obtener de las industrias hasta 200 litros por segundo. Es importante señalar que ha habido una buena coordinación con el Estado, con los industriales y con las zonas agrícolas cercanas a la zona metropolitana de Monterrey. Adelante, por favor. Y como decía el presidente, hoy se firmará un decreto en el cual se formalizan y se establecen todos estos apoyos y le van a dar rigidez a todos los apoyos que está brindando actualmente el gobierno federal. Es todo, señor presidente. Buenos días a todos. Pues cumpliendo la instrucción del señor presidente, se va a firmar y a publicar el día de hoy un decreto mediante el cual se faculta a la Comisión Nacional del Agua para apoyar al gobierno de Nuevo León, a los gobiernos municipales de la zona metropolitana con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable de calidad a los habitantes de la zona metropolitana. Comprende 18 municipios de la zona metropolitana de Nuevo León. Se beneficiará prácticamente de manera inmediata a un poco más de habitantes de esos municipios que el día de hoy no reciben el agua potable, y se faculta a la Comisión Nacional del Agua para apoyar y coordinar los esfuerzos de operación del organismo estatal de agua potable y para disponer, previo acuerdo como se ha venido haciendo con los concesionarios, de la totalidad del agua concesionada para atender inmediatamente, y ya se detalla en el decreto la inversión realizar estatal, municipal y los apoyos federales para la construcción de la presa Libertad, que ya está en proceso, y del acueducto del Cuchillo 2, que va de la presa El Cuchillo a la zona metropolitana de Nuevo León a la toma de agua, que estas dos son acciones a mediano plazo. Y en el marco del plan DN3 se instruye a la Secretaría de la Defensa para que apoye de manera inmediata, y ya lo detallará el general subsecretario, con carros tanques para abastecer de agua a la población. Básicamente eso es. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos. Como ya escuchamos, las acciones que está realizando el gobierno federal en apoyo al Estado de Nuevo León, por mi parte y dentro del marco de la aplicación del plan DN13 que contempla la problemática que tenemos ahorita a la escasez de agua por el consumo humano, a partir nosotros, desde el 19 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado apoyando al Estado de Nuevo León con 14 pipas y un avión Kiner para la estimulación y bombardeo de nubes mediante el yoduro de plata, que ha originado algunas lluvias. Pero por instrucciones del señor presidente de la República, a partir del 1 de agosto reforzaremos las acciones del plan N3 y haremos llegar al Estado de Nuevo León 100 vehículos cisternas más. Total que vamos a estar apoyando con 114 en el apoyo a 10 municipios de la zona conurbada, de tal forma que nuestros vehículos cisternas lleguen a las colonias con mayor necesidad de este vital líquido, y
el abasto de agua se va a hacer desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas. Ya se coordinó con el gobierno del estado y nos van a proporcionar 20 puntos de carga donde vamos a abastecer el agua y dar cumplimiento a la instrucción del señor presidente. Es todo. Bueno, ya para concluir, van ustedes a conocer el decreto al mediodía. Hoy se publica. Decir que estamos trabajando, repito, de manera coordinada con el gobernador de Nuevo León, con presidentes municipales. Nos han ayudado empresarios que están destinando agua concesionada para el uso doméstico, los agricultores, como es el caso de… Sí, pero es la zona citrícola de Morelos, de Montemorelos, mucha gente de las iglesias que me han venido a ver, tanto de iglesias evangélicas como de la Iglesia Católica, el obispo responsable del episcopado, Rogelio Cabrera, que es un hombre muy sensible, y mucha gente que está ayudando. Y ahora va pues esta respuesta, es reforzar lo que ya hemos venido haciendo y que ha venido llevando a cabo también el gobierno del Estado. Es un trabajo conjunto en beneficio de la gente. Tabasco, no así Veracruz, no así Oaxaca y el resto del país. Entonces, la gente de Cancún, los originarios de Quintana Roo, se han portado siempre muy solidarios, muy fraternos. Entonces, es una inversión para devolverles un poco lo que le han dado al país. Imagínense un centro turístico que maneja nada más su aeropuerto 600 vuelos diarios que llegan de todo el mundo, turistas, lo que ha significado. Ahora, hoy dieron a conocer los datos, el INEGI, eso sí lo voy a decir antes de irme, para presumir. Hubo crecimiento económico ya por segundo trimestre. Tenemos ya 2% de crecimiento en este semestre con relación al anterior. Mientras en otros países se está informando de que se está decreciendo económicamente, en México hoy el INEGI da a conocer la información de que ya el primer semestre de este año crecimiento del 2%. O sea, vamos recuperándonos, vamos avanzando. Y esta es buena noticia, muy buena noticia. Y nos vemos, que la pasen bien. Recibió en estas últimas horas una gran noticia y es que Pemex tuvo ganancias insólitas, casi 10 veces más, sí, 10 veces más
de lo que se habrían obtenido el año pasado. Eso es lo que se reporta ya también por parte de esta empresa, de todos los mexicanos, y lo importante es que esto se da también en un marco de gran incertidumbre internacional. Pemex sale a pesar de todo esto porque Rusia tiene de rodillas a Estados Unidos. El día de hoy se reportó que están al borde de la recesión por este problema que se está registrando a nivel internacional, la alta inflación, la escasez de alimentos, todo esto que surge también por las sanciones económicas, y a pesar de esto México sigue avanzando, incluso también en comparación a otros países como los chinos. Ya México está empezando a recuperar terreno. De esto vamos a platicar el día de hoy. Hoy el presidente habla de este tema también para desmentir la evaluación de las calificadoras que en estas últimas horas salieron a decir que estamos nosotros los mexicanos al borde del apocalipsis financiero, para variar. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar con las muy buenas noticias que se dan a conocer en estas últimas horas en el caso de Pemex, que nos revelan también el buen avance y sobre todo el buen rumbo que tiene nuestro país. Esta visión que se ha venido consolidando por parte del presidente y que ha venido dando resultados. Y vamos a iniciar de entrada con la refinería de Deer Park. Esta decisión también que se tomó de último momento por parte del gobierno para adquirir esta refinería en el mejor momento, cuando estaba muy barata y a punto de iniciar un gran negocio, que es el que se ha dado en el marco de este conflicto internacional. A ver, vamos a ponerlo ahí, y es que resulta que Deer Park generó ganancias por 746 millones de dólares. Eso es lo que se reporta también por parte de Pemex. El día de hoy, en estas últimas horas, la inversión para la compra de la refinería se recuperó en menos de 6 meses y el complejo ubicado en Texas reportó esto, 746 millones en el primer semestre de este año, entre el 1 de junio y, a ver, vamos a ponerlo otra vez bien, acá está. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, Deer Park generó utilidades que no solo permitieron recuperar la inversión que implicó su compra, sino además dejó 150 millones de dólares adicionales. Esto es lo que reporta Octavio Romero Oropesa, también con los datos que se dan a conocer. El director de Pemex con estas ganancias, un gran éxito también, la compra de la refinería Deer Park. Sin embargo, lo importantísimo también es lo que se da a conocer a nivel general en el caso de Pemex, porque se reporta que Pemex, miren nada más y nada menos, Pemex tuvo ganancias por 800%, 8 veces más de lo que se obtuvieron el año pasado. Eso es lo que se reporta. Es increíble también la manera en la que repunta Pemex en este escenario internacional, en donde sabemos que sí, se ha subido y se ha elevado el precio del petróleo y esto ha generado incluso excedentes, pero vaya, qué manera también de registrar estas ganancias. ¿Qué es lo que se reporta y cuáles son los detalles sobre esta información? Pemex reportó ganancias, vamos a ponerlo acá, dice por 131.378 millones de pesos. Esto en el segundo trimestre de año, llegando a esto, siendo 800 veces superior al año pasado. De acuerdo con el reporte financiero del periodo de abril de junio, este aumento en la utilidad se debe principalmente a los mayores ingresos en las ventas. Se registraron ingresos por 655 mil millones de pesos, que es un incremento de 88.6% en la tasa anual. Destaca que las ventas internas y las exportaciones aumentaron también casi el doble, 89.2 y 88.5 también respectivamente. Y todo esto por los precios internacionales de crudo. Las variables más importantes que explican esta situación son el aumento de los precios a nivel mundial y también los volúmenes vendidos, porque hay que recordar que el presidente se ha encargado en estos ya varios años, casi 4 prácticamente, de revertir la tendencia a la baja, porque sí puede ser un gran negocio el petróleo, pero si no tienes petróleo para vender, entonces simple y sencillamente pues no tienes este beneficio económico. Octavio Romero dijo que además de los altos precios del crudo, las ganancias reflejan la buena administración, dado que en sexenios anteriores se reportaban pérdidas a pesar de que también habían precios altos del petróleo. Y sí,
efectivamente se hablaba de los excedentes, sin embargo Pemex se seguía cayendo, se seguía hundiendo, porque la estrategia era seguir debilitando la empresa aún y cuando se tuvieran elevados precios del petróleo. Eso ya no está sucediendo y ahora Pemex reporta estas ganancias y son las grandes, excelentes noticias porque se fortalece esta empresa de todos los mexicanos. Incluso va en contra también de la especulación de Wall Street y de los mercados internacionales que buscan debilitar a Pemex. Acuérdense ustedes que la calificadora Moody's en lo particular le había bajado hace una par de semanas la calificación a Pemex, pasándola de bono chatarra, digámoslo así, a bono más chatarra, a bono altamente especulativo. Fue también la decisión de Moody's de bajar esta calificación a Pemex porque dicen, bueno, está patrocinado, sigue financiado por el gobierno de México, está subsidiado, para ser precisos, por el gobierno de nuestro país y entonces pues sigue siendo muy débil financieramente. Pero bueno, ahí están las ganancias y esto lo que hace es fortalecer económicamente a Petróleos Mexicanos. Ahora, esto sigue, o esta línea, las calificadoras sigue en esta misma dirección y ahora vamos a hablar también de lo que están tratando de informar, ¿no? De decirnos a los mexicanos que pues dice Moody's también, hablando de esto, que advierte que México estaría en una recesión a mediados del 2023. Por este escenario, que finalmente es el que eleva los precios del barril del petróleo, todo esto sabemos en el conflicto en Ucrania, la inflación y demás. Bueno, ahora dicen que esto nos va a llevar a la recesión, o este escenario pues complicado, sobre todo ante la eventual caída de la economía de Estados Unidos. Se señala que México estará experimentando una caída del 1.7% del PIB en 2023, con una inflación prolongada y una recesión de 3 trimestres. Prácticamente todo el próximo año, dice, México se estará cayendo. Esto es lo que dice Moody's. Ahora, ¿en qué se basan ellos? Pues como lo dice la nota, se basan en el hecho de que la economía de Estados Unidos está empezando a cascabelear. Rusia, honestamente, está ganando el maratón, porque este conflicto, esto de las sanciones económicas, se ha convertido en una carrera a largo plazo. Y Estados Unidos está sufriendo mucho, al igual que los europeos. Tanto así que el día de hoy, efectivamente, como lo adelanta la calificadora, en Estados Unidos las noticias económicas no son muy buenas. Hoy se reportó que Estados Unidos está prácticamente en lo que se le dice una recesión técnica. Tiene 2 trimestres en los que el PIB está bajando, porque se había reportado, cayó en el primer trimestre, hoy se reportó que cayó en el segundo, y por eso es que cae en esta situación. Aunque Joe Biden, aunque el Banco Central y todos los economistas oficialistas dicen que no tienen tantos problemas, bueno, técnicamente se le dice así, están en una recesión técnica, pero el problema es que la situación no se va a corregir en el corto plazo. Esto es una realidad. En esto sí le vamos a dar la razón a la calificadora, sobre todo porque Rusia, finalmente, con las decisiones que ha tomado, pues ha afectado el mercado internacional y esto a su vez ha afectado a Estados Unidos. Ahora, desde México a Estados Unidos. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros seguir avanzando y no caernos tanto o no entrar en la recesión que eventualmente estaría entrando en los propios Estados Unidos, ¿no? Nosotros les estaríamos vendiendo más productos a pesar de que ellos no puedan comprar tantos productos como antes. ¿Por qué? Porque vamos a desplazar a los chinos. ¿Y por qué? Esto es interesante. ¿Cómo vamos a desplazar a los chinos que poco a poco se fueron convirtiendo en el principal socio comercial de los Estados Unidos? Bueno, y es que México cada vez está siendo más atractivo y también esto gracias al superpeso. Acuérdense que el presidente esto también lo ha presumido, como la moneda mexicana no se ha devaluado tanto como ha sucedido en otros países del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué podría aumentar la inversión en nuestro país? La nación mexicana, México atrae a las fábricas que están en China porque en ese país han aumentado los salarios, así como se ha registrado un incremento en los costos de transporte. Esto lo ha dicho también el propio presidente López Obrador, que con todas estas sanciones económicas cada vez es más caro, subieron los fletes, trasladar los productos desde Asia hacia el continente americano. Y esto obviamente se empieza a valorar por las empresas y piensan ya también instalarse cada vez más cerca de los centros de consumo. Instalarse en México sale más barato, ¿no?, para transportar las mercancías que instalarse en China. Esto ya es una ganancia. Esto se debe en parte a que el COVID ha creado una aversión hacia las cadenas de suministro remotas,
lo que llevaría a las empresas a trasladar sus operaciones desde Asia hacia lugares cercanos a Estados Unidos, lo que es el nearshoring, que es lo que también se ha comentado mucho, ¿no? Este término que se ha empezado a impulsar, ¿no? Desde hace unos cuantos meses, un par de años incluso, en donde pues es más conveniente, les decía yo, estar más cerca las fábricas de los mercados de consumo, en este caso estar cerca a México de Estados Unidos. Junto con ellos se suman los cierres estrictos que ha tenido China por el tema del COVID y las preocupaciones que se han tenido en el caso de Taiwán, que ha generado conflicto con los propios Estados Unidos, que eventualmente puede llevar también a una serie de sanciones económicas. Incluso hoy mismo habló Joe Biden con Xi Jinping, en donde también parte de la plática se trató justamente de esto. Desde el 2021, o sea, hace un año, al menos 6 proveedores de Tesla, entre ellas 2 empresas taiwanesas, una francesa y alemana, se han establecido en Nuevo León, digo, por citar ejemplos sobre el tema. También la empresa china Contemporary Amperex, el mayor fabricante del mundo de baterías para vehículos eléctricos, está analizando 2 ubicaciones para poner una planta en México, ya no en China, repito, sino en México. Además, a esto hay que sumarle que el peso se ha valorizado en un 15% frente al yuan chino desde marzo, lo que significa uno de los mejores resultados entre las primeras monedas del mundo. Y bueno, a pesar de que China sigue teniendo más valor en dólares en las exportaciones, se está reduciendo este margen de manera paulatina. Por ejemplo, en estos últimos 2 meses, México exportó 422 mil millones a Estados Unidos, 121 mil millones menos que China, cuando esta diferencia era de casi 200 mil. Es decir, que poco a poco y de manera gradual, México está empezando a desplazar a los productos chinos, o cuando menos a las fábricas que están en China. Esto es lo que viene sucediendo también en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en estos últimos par de años, y que se empieza a fortalecer también en este periodo después de la pandemia por todas estas circunstancias que acabamos de mencionar, por el hecho de que México se convierte en un país más atractivo por el superpeso, por las políticas y el Estado de Derecho impulsado por el presidente López Obrador, por el sector energético que brinda también confiabilidad al país y porque a pesar de lo que diga la oposición, México sigue siendo muy atractivo para la inversión internacional. Ojo con todo, este gran paquete de estrategias y decisiones que ha impulsado el presidente que nos ha llevado a esta posición, una posición de fortaleza y crecimiento, y por eso es que el presidente dice, hey, espérame tantito, no necesariamente porque Estados Unidos entre en una recesión, México tiene por qué caer en la misma situación. ¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestra realidad, pero sobre todo nuestra relación económica con Estados Unidos, y sobre todo necesariamente porque Estados Unidos entre en una recesión, México tiene por qué caer en la misma situación. ¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestra realidad, pero sobre todo nuestra relación económica con Estados Unidos y sobre todo capitalizando estos beneficios adicionales, como les decía yo, este término nearshoring, que es básicamente estar cerca de donde está este mercado de consumo para que las empresas, las fábricas, se instalen aquí en nuestro país. Entonces, son muy buenas noticias que se vienen dando en estos últimos meses en el ámbito económico, que no le gusta a las calificadoras, porque con esto se confirma el buen rumbo que llevamos, con lo cual el presidente mantiene firmes sus decisiones, que sabemos que afecta a muchas empresas que están allá en Wall Street. Y mientras Pemex, con las grandes noticias que da el día de hoy, se seguirá fortaleciendo, al igual que la Comisión Federal de Electricidad, y poco a poco este modelo de la Cuarta Transformación empieza a afianzarse ya también como parte importante del desarrollo económico de nuestro país. Y bueno, ese es el escenario, esto es lo que se da a conocer en estas últimas horas. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les
eran 2 empresas públicas que las tenían en la mira. Se salvaron de milagro. Las querían destruir para privatizar el mercado. En el caso de la industria petrolera, avanzaron mucho. Nada más que es tan grande el potencial de recursos naturales del país que no les alcanzó el tiempo y sonó la alarma, sonó la campana y dijo el pueblo basta, y esa política ya se fue al carajo y no va a regresar. Pero hicieron mucho daño, casi destruyeron la industria petroquímica que se había levantado durante mucho tiempo. México tenía una industria petroquímica de punta, ejemplo mundial, y la destruyeron. Las refinerías, imagínense que en 40 años de política neoliberal no hicieron una nueva refinería, porque la política era vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Es como si vendemos naranja y compramos jugo de naranja. Estaban las 6 refinerías en el abandono, ya con una capacidad productiva de solo el 30%. Llegamos y empezamos a invertir para rehabilitarlas y ya están produciendo al 65% de su capacidad, el doble. Y esto ahora que se precipitó la crisis económica y sobre todo la inflación y el aumento en el precio de las gasolinas, nos ayudó mucho, porque México es el país en donde menos aumentó, es más, no aumentó las gasolinas, ni el diésel, ni la luz. ¿Cuándo se había visto que la gasolina en México estuviese más barata que en Estados Unidos? Venían a la frontera a cargar los tanques de gasolina los automovilistas estadounidenses, y cuando fui a Washington y hablé con el presidente Biden, le dije: no vamos a cerrar la frontera porque somos buenos vecinos y van a poder cargar gasolina más barata en nuestro territorio. Por lo mismo, México es de los países con menos inflación, sobre todo en el sector energético. Nosotros tenemos una inflación en el sector energético del 0.6%. Estados Unidos trae una inflación en el sector energético del 2.6%. Tenemos menos inflación que Estados Unidos, menos inflación que Brasil, menos inflación que los países europeos en promedio. Y esto por el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, porque llevamos invertidos más de 40,000 millones de pesos en la rehabilitación de las 6 refinerías que heredamos. Ya terminamos una nueva que, como les comentaba, no se hacía
desde 1980 una refinería. La última que se hizo fue la de Salina Cruz, en Oaxaca. Ya estamos integrando toda esa planta que nos va a significar una inversión sin deuda, presupuesto público de 14,000 millones de dólares. ¿Y por qué no deuda? Porque también eso se debe saber. México es el país con menos endeudamiento en el mundo. ¿Por qué no nos endeudamos con la pandemia? Si se paró la economía. Me planteaban la misma receta de siempre, que pidiéramos crédito para darle a los de arriba, porque inventaron la patraña de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Eso fue el FOBAPROA, que convirtieron en una crisis las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todos. Se rescató a los banqueros, a los grandes empresarios, y se le dejó la deuda al pueblo de México. Dijimos, no, ahora vamos a apoyar abajo, porque la riqueza no es contagiosa, no es permeable. Hay que orientar el presupuesto abajo, ayudar a la gente más necesitada. También quiero aprovechar aquí para hacer un reconocimiento a nuestros paisanos migrantes que se han portado al 100. Saben que el año pasado enviaron nuestros paisanos migrantes a sus familiares 52,000 millones de dólares. Y este año ya nuestro pronóstico, nuestra proyección es que se va a llegar a 60,000 millones de dólares de remesas, que van a 10 millones de familias abajo, y eso reactiva la economía, más todo lo que son los programas sociales y el aumento al salario mínimo, que llevaba 40 años sin aumentarse el salario como en el tiempo que llevamos en el gobierno. Todo eso nos permitió resistir la pandemia y los efectos económicos. Fue una fórmula completamente distinta, y no hemos aumentado impuestos, no ha habido gasolinazos, no nos hemos endeudado. Les presumo algo más: no hay devaluación del peso. Nuestro peso está por los 400, como se diría en el béisbol. Fuerte nuestra moneda, no ha habido devaluación. Del mundo estamos entre los 3 países con menos devaluación con relación al dólar. 3 países. Es decir, nuestro peso no solo no se ha devaluado, se ha fortalecido. Entonces, ¿cómo es que sin deuda podemos hacer una obra de 12, 14,000 millones de dólares como una nueva refinería? No permitiendo la corrupción, porque ahí está la clave de todo. Se robaban mucho
y por eso no alcanzaba el presupuesto. La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción. Si no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza, y no hay necesidad, repito, de aumentar impuestos, ni de gasolinazos, ni de endeudar al país. No solo terminamos esa refinería, compramos, y le tengo que agradecer al presidente Biden porque nos los permitió comprar una refinería en Texas. Fallaron los expertos cuando la pandemia, empezaron a hablar de que ya no se iba a necesitar el petróleo, que ya los carros todos iban a ser eléctricos. Y la industria del petróleo empezó a deshacerse de las refinerías, porque supuestamente ya no se iba a necesitar la gasolina ni el diésel. Y llegó un tiempo, en el 2020, que habían en venta como 20 refinerías, y había una que nosotros queríamos, porque cuando Salinas de Gortari les hablaba yo de que en 40 años no hicieron ni una refinería, cuando Salinas, pues sí, se hizo una, pero en Texas. Y miren el negocio: Pemex 49%, Shell, la empresa petrolera, 51% en Texas, y todas las utilidades eran prácticamente para Shell. Pemex no ganaba nada. Entonces esa era la que queríamos, y le dijimos a los de Shell, estaban vendiendo esa no, 2 o 3 distintas, también en la costa del Golfo de México, en Texas. Les dijimos, la que queremos es la de Deer Park, y te compramos el 51% de tus acciones para que pase a ser una refinería de la nación. Y se portaron bien, nos las vendieron en $600 millones. Viene el aumento en el precio de las gasolinas. ¿Saben en cuánto tiempo se pagó? En 6 meses, con las utilidades. Y ya es de la nación, ya tenemos otra refinería. Pero esto se complementa con lo que estamos haciendo en la industria eléctrica, rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, porque así como querían acabar con Pemex, con la gallina de los huevos de oro, así también con la Comisión Federal de Electricidad. Lo que aquí se dijo, y ustedes lo saben bien, se fueron abandonando las plantas, se cerraban plantas. Con la nueva reforma eléctrica se condicionaba a la Comisión Federal de Electricidad, no podía despachar, tenían que entrar primero las empresas extranjeras. Todo esto comenzó con Salinas, porque el presidente, como lo dijimos, López Mateos, nacionaliza la industria eléctrica en 1960, pero en 1978, no, 89, reforman una ley secundaria porque no estaba permitido por la Constitución. Solo la Comisión Federal podía
dar el servicio de energía eléctrica. Así estaba. Y con una ley secundaria empiezan con Salinas a abrir el mercado eléctrico. Y luego avanzan y avanzan al grado de que ni siquiera dejaron a la Comisión Federal en condiciones de igualdad, sino le dieron la preferencia a las empresas extranjeras, Iberdrola de España y otras. Llegaron a declarar de que las hidroeléctricas no producían energía limpia, que no era energía renovable. Imagínense la energía que se produce con agua, que es completamente limpia, es un proceso mecánico de los vasos, de los embalses, pasa el agua, mueve turbinas, se genera energía y sale el agua. A la salida del agua, ahí está el pescado, ahí están los pájaros, porque no es un proceso químico, es un proceso mecánico. Pero estos corruptos declararon de que la energía generada con agua no era renovable, no era limpia, y se tenían las hidroeléctricas para respaldar a las supuestas plantas de energía renovable. Y lo mismo, crearon el mercado clandestino de venta de energía del llamado autoabasto, los Oxxos, que tienen que ver con la electricidad, pero resulta que sí están inscritos como si fuese una empresa eléctrica y por lo mismo reciben subsidio del gobierno, y el precio que pagan por la luz es mucho menos que lo que paga un consumidor doméstico. Entonces, hemos estado dando esta lucha en lo legal, se ha ido avanzando poco a poco porque quedó todo el aparato al servicio de estos intereses prácticamente intacto, sobre todo en el Poder Judicial. Pero ya logramos, porque somos perseverantes, de que se declarara como fraude a la ley el llamado autoabasto. Y ahora estamos invirtiendo, como aquí lo dio a conocer el licenciado Bartlett, en nuevas plantas de generación para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. No les va a faltar el trabajo, desde luego es de más decirlo, pero no sobra, no van a haber despidos en la Comisión Federal de Electricidad. Al contrario, como hay un plan de ampliación en creación de plantas, se va a contratar y a basificar a más trabajadores. Aquí está el ejemplo nada más. En Sinaloa, dos unidades en la presa de Santa María se van a construir para generar energía, dos en Picacho. O sea, vamos a producir más, y así en todo el país. Decirles también que siempre el salario va a aumentar por encima de la inflación, porque esa era otra maña
de estos neoliberales. Da hasta vergüenza. Miren, cuando empezó el auge en China, decían, es que China está creciendo y se va a convertir en la fábrica del mundo porque es mano de obra casi esclava. El salario en China es muy bajo. En efecto, el salario en China en promedio era más bajo que en México. Pero esto cambió. Ahora resulta que, a pesar de los aumentos al salario que se han aplicado desde que llegamos al gobierno, es más alto el salario en China que en México. Pero no solo eso, el salario mínimo en México es más bajo que en Guatemala, que en El Salvador, que en Honduras. Esto es lo que hicieron estos corruptos que quieren y que creen que el pueblo está tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo está tonto. Que quieren regresar. Se perdió en todo el periodo neoliberal como el 60% del poder adquisitivo del salario. Ahora estamos recuperando con los aumentos. Se ha aumentado el salario mínimo 70% en términos reales en 4 años. Y va a seguir aumentando para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. En el caso de ustedes, también decirles que se mantienen las mismas condiciones laborales, no se va a mutilar el contrato colectivo, como se hizo también. ¿O no es cierto? Cuando llegué al gobierno, lo primero que me plantearon fue que se regresara al sistema de jubilación que se había mantenido durante mucho tiempo. ¿Qué hicieron en el gobierno o en los gobiernos neoliberales? Bueno, les aumentaron la edad de jubilación. Hice el compromiso con los trabajadores y con los dirigentes del sindicato y le dije al licenciado Bartlett, en la primera revisión del contrato, que regrese a la edad que había anteriormente. Y eso ya se cumplió. Y así vamos a seguir. Pues todo esto era lo que quería plantearle. Hay muchísimas cosas de qué hablar aquí en Sinaloa con el gobernador Rocha, que es un compañero, Rubén Rocha. Le tenemos toda la confianza y lo vamos a apoyar, lo vamos a respaldar. Y agradecerle mucho, mucho a la gente de Sinaloa por su apoyo. Y no olvidemos que yo voy a saber corresponder, siempre voy a estar a la altura del pueblo de Sinaloa. Amor con amor se paga. Muchas gracias.